¿Cómo están? Muy buenos días. Les damos la bienvenida a esta transmisión especial por las pantallas de TV Senado en esta jornada de día sábado 6 de marzo. Estamos en vivo para llevar a ustedes Chile Delibera, que es una sesión organizada justamente para discutir en grupos de trabajo los diferentes temas que van a incidir en los próximos días en nuestro país. Al menos ese es el objetivo de esta iniciativa liderada por la Fundación Tribu y además por la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado, que desde el año 2019 y a fines del año 2019 comenzó a consolidar esta alianza que busca justamente integrar a grupos, a la ciudadanía y generar contenidos que puedan transformarse posteriormente en proyectos de ley, en iniciativas que puedan ser llevadas adelante por el Congreso Nacional, y el Senado es la institución que en este caso está impulsando la llegada, ¿no es cierto?, de este vínculo con la ciudadanía, que también se ha dado a través de otras instancias de participación, pero que en este caso en el Chile Delibera tiene un cuadro organizado donde se buscan abordar los diferentes temas, y ya a partir del mes de abril, una vez que culmine esta etapa que tendrá lugar en este Chile Delibera durante todo el fin de semana, en abril se espera entregar un documento con el que estén, ¿no es cierto?, todas las iniciativas, todo lo que se discutió, y que esto de alguna manera pueda tener una incidencia a partir de lo que la propia Comisión de Desafíos del Futuro pueda realizar. Este Chile Delibera, que durante esta jornada de día sábado tendrá dos bloques. Uno será durante esta primera jornada de la mañana, desde las 11, es la citación para poder abordar varios temas que están en esta primera instancia, ¿no es cierto?, y hasta las 12:30 horas. El tema va a estar relacionado con algo que se ha venido discutiendo justamente en este edificio, en el Senado, acá en Valparaíso, durante la última semana. La primera, desde el retorno legislativo, nos referimos a las pensiones, porque ha habido todo un tema político desde que este proyecto llegó hasta el Senado. Para muchos cambió el escenario respecto de lo ocurrido durante el estallido social en comparación a cómo venía este proyecto aprobado desde la Cámara de Diputados en su primer trámite. Pues bien, acá en el Senado se ha tratado de negociar durante el año 2020 para llegar a un acuerdo, un punto de entendimiento donde exactamente se pueda cambiar el sistema de pensiones, teniendo resultados que sean objetivos y que la gente los pueda percibir justamente en sus bolsillos, en sus pensiones, al momento de jubilar, y también para quienes ya están recibiendo jubilaciones que en algunos casos son indignas, estas pensiones. Pues bien, respecto de cómo se va a llevar adelante esta jornada, vamos a ver el programa, justamente los contenidos. Se va a comenzar durante esta sesión con justamente el IVA para las pensiones, que también es uno de los temas asociados y que ha estado dentro de las propuestas y que seguramente lo va a estar mientras se discuta este proyecto en el Senado, que recordemos ha decidido poner en votación el proyecto. Se aprobó su idea de legislar en la Comisión de Trabajo del Senado. De hecho, fueron 4 votos favorables y 1 en contra para que se aprobara esta idea de legislar, y luego de eso se comenzó con la discusión ya en particular. Hubo algunas votaciones donde seguramente el Ejecutivo, a partir de lo que ha anunciado en una, de hecho, cadena nacional, el presidente de la República, en un mensaje que entregó, seguramente a partir de ahí se van a generar las indicaciones necesarias para ver si es que el proyecto se va mejorando para su llegada a la sala del Senado. Pues bien, el tema del IVA para las pensiones es uno de los que se va a abordar en esta sesión, muy coyuntural respecto de lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, en el momento político de nuestro país, y también es uno de los temas principales de la relación entre el Ejecutivo y el Parlamento por estos días. El pilar solidario es otro tema. ¿Cómo vamos mejorando ese pilar solidario? ¿Para quiénes va a estar garantizado? Para personas que seguramente van a tener que complementar de alguna forma sus pensiones. Va a ser otro de los temas de debate. La regulación de las AFP es sin duda otro tema respecto de las ganancias que obtienen, respecto de también la participación de los afiliados en los directorios. Seguramente allí hay todo un tema, todo un espectro, hay propuestas que han estado ya sobre la mesa para poder debatir este tema de las AFP. Hay propuestas que han hablado de estatizarlas, de generar un instituto a nivel estatal
que las regule por completo, generar una regulación totalmente distinta a la existente hoy en día, y eso también contempla la participación de los afiliados en los directorios de las AFP. Es uno de los temas que sin duda va a estar en el debate y que así va a ser, esperamos, en este Chile Delibera que veremos a partir de los próximos instantes. ¿Por qué decíamos lo importante de la regulación de las AFP? Hay quienes incluso plantean que los excedentes o las ganancias que ellos obtengan puedan ir a los diferentes pilares. Recordemos que está en debate cómo va a ser este modelo, si es que va a tener finalmente un pilar colectivo y cuál va a ser el porcentaje que va a recibir del aporte adicional que se busca lograr a través de esta reforma de pensiones. Si todo el aporte que se vaya a generar, que en este caso va a salir en parte del Estado y también de los empleadores, así como van las propuestas, no, digamos, de los trabajadores, va a ir directamente a un pilar colectivo, o si es que va a ir una parte al pilar colectivo y otra parte se va a seguir inyectando a los fondos individuales, a las cuentas individuales de los afiliados. Es uno de los temas a discutir. ¿Y qué va a pasar con los excedentes? Si es que parte de eso pudiera ir, o de las ganancias también pudieran ir a algunos de esos pilares para contribuir a las pensiones de las personas, es otro de los temas. Ese va a ser el punto de debate, no menor, durante esta jornada que viviremos desde las 11 de la mañana hasta pasado el mediodía. También tendremos una sesión de la tarde, pero queremos mostrarles un video, porque en parte de quienes han estado apoyando y contribuyendo con esta iniciativa está Alice Hsu. Ella es directora asociada del Centro de Democracia Deliberativa de Stanford. Vamos a escuchar a continuación lo que ella nos comenta respecto de la importancia de tener estas instancias de participación, de lo relevante que pueden ser para la democracia, justamente buscando tener una incidencia a partir del debate ciudadano, de la deliberación que veremos a partir de los próximos instantes. It's a pleasure to talk about these important questions with everyone. The first of which about challenges that democracy faces worldwide. If you have been looking and paying attention to news from different parts of the world, you will see that in different parts of the world, democracy is failing. And what does that mean? In some places in the world, democracy is failing because elections aren't treated as fair, or in other parts, democracy is failing because people don't participate, and media are discredited. But in all of this, what is most important with democracy is having the people's voice heard. And what we are trying to do with deliberative democracy is a way to give average citizens, everyday people, the opportunity to talk amongst each other about important policy issues that will affect their lives, their everyday lives. And deliberative democracy is asking normal, everyday citizens to take some time out of their everyday lives to really focus in depth about key policy issues together and talk amongst each other, to talk about the pros and the cons, the good and the bad, to determine what issues their policymakers and their governments should decide on. More in particular, in this important project that we'll be doing in Chile, a national deliberative poll in 2021. The deliberative polling method allows for a national representative sample of the country of Chile to be together virtually and to talk about some very important issues, including pensions, and that these issues that are very critical for our everyday lives. And with different proposals that are going to be put in front of everyone, they can talk about the good and the bad. And the importance here
is we don't have to reach some kind of agreement or a decision, but rather really listening to the reasoning and people's opinions and why they believe one thing or another. Because oftentimes in democracy, we don't have to always come to consensus. We can agree and we can disagree sometimes. But what's important in democracy is being able to listen to each other and understand that behind every opinion that that person has reasons and has lived a life with many stories. And this is a time for us to listen to everyone's stories. And this is why it's so important for this project in Chile, especially given the many different things that have happened in the last year in Chile. So all of these social and political changes and uprisings that have happened not only in Chile but around the world, it's so much more important to understand that deliberative democracy, more specifically deliberative polling, will give everyone a chance to voice their own opinions and inform opinions based on balanced information and listening to one another. Ahí escuchábamos a Liz Xu destacando la importancia de este proceso de Chile Delibera y además de la relevancia que tiene para la democracia justamente entregar este espacio, tenerlo. Lo importante que es, ella también tiene experiencia con líderes de países como China, Brasil y Argentina, ahora en Chile apoyando, ¿no es cierto?, este proceso que busca entregar una voz ciudadana, además, y que sea incidente respecto de los proyectos que puedan trabajarse acá en el Senado y además considerando de que nuestro país va a tener, una vez que se instale esta convención, luego de la elección del 11 de abril, un proceso que va a ser sumamente relevante y también este material, todos estos documentos, este insumo puede quedar a disposición del trabajo de ellos. Sin duda que van a haber temas relevantes de discusión en esa convención que tendrá lugar en nuestro país durante este año 2021. Pero queremos también destacar desde dónde nace esta iniciativa, desde la Comisión de Desafíos del Futuro, donde los senadores que la integran han destacado esta instancia, donde también han buscado sesionar cada vez más e incorporar otros temas relacionados con el futuro, con la ciencia, pero también con estos que tienen que ver con la deliberación, con la propia democracia de nuestro país. Escuchemos su invitación a estar pendientes de este Chile Delibera a partir de este momento. Hola, ¿cómo están? Gracias por esta participación. Es muy importante. La democracia es el mejor sistema para construir inteligencia porque reúne a los distintos. Pero los distintos que hoy día reúne son muy pocos. Son aquellos que ustedes han elegido, hombres y mujeres que son parlamentarias, que son concejales, que son alcaldes. Tenemos que ampliar esa base y no solamente tienen que ser aquellos que ustedes han elegido, sino que tenemos que agregarle para mejorar la inteligencia colectiva, para enfrentar una sociedad cada vez más compleja, a científicos, a científicas, intelectuales, pero sobre todo a la ciudadanía, sobre todo la voz y la opinión de los 18 millones de chilenos representados en los 400 chilenos y chilenas que están acá. Este es un gran proceso de convalidación democrática y esto va a ser un laboratorio que va a permitir mejorar la deliberación, las decisiones, pero sobre todo hacer a nuestra democracia más inteligente y más capaz de resolver los problemas que esperan los chilenos que se resuelvan. Quiero darle la bienvenida a todos y todas, agradecerles además la disposición a participar en este proceso inédito de participación ciudadana. Muy importante para nosotros, legisladores, porque ustedes nos van a dar las claves de lo que es importante para los chilenos en materia de pensiones y en materia de salud. Nuestro compromiso es que esta sea una metodología que llega para quedarse. Las decisiones de política pública tienen que tomarse con la gente, con quienes son afectados y beneficiados. Y además, en estas materias específicas, incorporar sus propuestas, sus opiniones, sus aprendizajes en las discusiones que estamos teniendo hoy día en la Comisión de Trabajo y en la Comisión de Salud. La democracia es para los ciudadanos y tiene que surgir desde la base. Con ustedes, los 400.
quiero invitarlos a un proceso deliberativo importante para que ustedes participen, se involucren en lo que tienen que ser los desafíos del futuro, cuáles son los temas que nos preocupan, que van a convocar a las nuevas generaciones, que nos preocupan como país, pero también como humanidad. Por eso quiero que participen en este proceso de discusión, puedan participar de manera independiente, convoquen a otros ciudadanos, especialmente jóvenes, y tengamos en nuestro país un debate profundo de futuro sobre los desafíos que se nos presentan. Por eso, bienvenidos a trabajar, a deliberar y a participar. Escuchábamos las palabras de 3 de los integrantes de esta Comisión de Desafíos del Futuro, que también la componen el senador Francisco Chaguán y el senador Juan Antonio Coloma, que por cierto han participado activamente también de este proceso, así como de las otras instancias que en el último tiempo han permitido la colaboración, la participación de universidades, de científicos, de organizaciones que justamente buscan avanzar respecto del futuro de nuestro país. Hablaba el senador Guinardi respecto de la relevancia del conocimiento y la participación que tienen en esto también las universidades. No es la única voz que tenemos para comentar respecto de esta instancia del Chile Delibera. También escuchamos a continuación a la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, que también ha querido dejar su opinión respecto de la relevancia de este evento. El debate público, la deliberación de la ciudadanía en torno a temas fundamentales como los propuestos en esta oportunidad por los y las 400 en las áreas de pensiones y salud, permiten que las políticas públicas incluyan las propuestas que nacen de la sociedad civil. Esto, sin duda, es una contribución a la democracia participativa y al fortalecimiento de la cohesión en torno a los caminos que se deben tomar para mejorar en temáticas tan relevantes y sensibles para las personas. Como Senado de la República, hemos apoyado esta iniciativa de manera transversal. Ya el año pasado, en las dependencias del Congreso en Santiago, se hizo el sorteo para enviar las 35.000 cartas, invitando a lo largo de todo Chile a participar de este proceso de deliberación. Las y los 400 ha creado una fuerte alianza entre diversas instituciones, entre ellas la Universidad de Chile, la Fundación Tribu, la Asociación Chilena de Municipalidades, la Universidad de Stanford y el Senado de Chile. Todos y todas estamos empeñados en fortalecer la participación y la democracia. Escuchamos a la presidenta del Senado, que también integra la Comisión de Trabajo del Senado, donde justamente se va a estar debatiendo este proyecto de reforma de pensiones, donde seguramente van a haber indicaciones, va a haber toda una tramitación que ya se ha iniciado en particular para ver si es que se puede corregir aquello que venía desde la Cámara de Diputados, porque más allá de cómo venga ese proyecto, lo cierto es que el escenario ha cambiado y la exigencia de la ciudadanía respecto de una verdadera reforma de pensiones es mucho mayor respecto de lo que se proponía hace un par de años atrás. Esos son los motivos para ir también hablando de estos temas que han estado en la palestra durante los últimos prácticamente 2 años, donde también el retiro de los fondos de pensiones ha sido uno de los asuntos de mayor discusión, que de hecho durante la jornada de ayer también fue abordado por los 400. Hace un rato hablábamos de la relevancia que han tenido las universidades, del importante vínculo y la importante participación con la Comisión de Desafíos del Futuro. Pues bien, la Universidad de Chile va a ser una de las que va a estar también apoyando este trabajo y que ha sido clave en este proceso del Chile Delibera. Vemos a continuación la información desde la Universidad de Chile, hablando también respecto de la relevancia de este Chile Delibera. Nosotros como Universidad de Chile hemos participado fundamentalmente desde el Laboratorio de Criptografía Aplicada de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y desde el Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios, ¿ya? Y se ha generado, por lo tanto, un proceso que lo que permite es garantizar que las 400 personas que van a participar en estas conversaciones sean representativas del conjunto del país. Desde luego, quizás la más importante de todas las representatividades es que la mitad es hombre y la mitad es mujer. En otras palabras, se garantiza una equidad de género en la muestra.
creemos que estamos marcando un hito de cómo la política del país, en este caso el Senado de la República, la Asociación Chilena de Municipalidades, puede auscultar, sentir lo que la ciudadanía está pensando y marcar un hito en cómo debe ser informada esa ciudadanía para que pueda tomar la decisión que considere más pertinente para el bien propio y para el bien del país en su conjunto. Para seleccionar las personas que participan en este proceso democrático, nosotros utilizamos un sistema innovador a nivel mundial que se denomina el Faro de Aleatoría. Este es un sistema informático, un algoritmo que ha sido diseñado para esencialmente coger números al azar, pero de una manera astuta. Son impredecibles, transparentes y en forma verificable. ¿Qué significa esto? Que ni siquiera nosotros, los que diseñamos esto dentro de la Universidad de Chile, que es mi grupo, Random Chile, somos capaces de predecir el siguiente número. Y además de eso... Ya ha comenzado el evento en Santiago, nosotros nos vamos hasta allá para dejarlos con Chile Delibera. Nos reencontraremos una vez que termine esta primera etapa del Chile Delibera. Y un chat muy activo. Les damos la bienvenida, por supuesto, a todos ustedes que habían comenzado ya esta jornada más temprano y que están participando en estas jornadas de deliberación además. Y queremos presentar, por supuesto, a nuestros panelistas, a quienes nos van a acompañar para discutir sobre el tema de pensiones. Como les decíamos, ayer comenzó el debate respecto a pensiones con un panel en el que estuvo la ministra María José Saldívar, el economista Andrés Velasco y Marco Kremerman. Hoy estamos junto a Andrea Butelman, doctora en economía, que nos acompaña hasta ahora. Andrea, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Está conectado también, y ya lo vemos, Fernando Carmona, economista de la Fundación Instituto de Estudios Laborales. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días. Buenos días, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Y en unos minutos ya se va a sumar Bernardo Fontaine, economista, impulsor de la red Reforma la Reforma. Está entrando ya a la plataforma, así que en unos minutos vamos a poder contar también con su participación. Déjenme explicarles cómo es el formato para el día de hoy. Es bien sencillo. La idea es que hoy día podamos responder a las preguntas que los mismos participantes de esta instancia de deliberación han planteado respecto al tema de pensiones. Son temas bien concretos. Vamos a hablar hoy día sobre el IVA para pensiones, el pilar solidario, la regulación de las AFP y también de la participación de los propios afiliados en los directorios de las AFP. De esta forma vamos a ir conociendo lo que piensa cada uno de los participantes del panel, Andrea, Fernando y Bernardo, con respuestas que por razones de tiempo y para ser bien eficiente esto deberían durar alrededor de 2 minutos. Yo me voy a encargar de avisarles cuando ya estemos en el tiempo para que todos puedan responder cada una de las preguntas que nos van a ir enviando y que surgen, y quiero ser bien específico en eso para quienes se estén sumando también a esta transmisión, surgen precisamente de estos grupos de deliberación ciudadana. Bien, así que ese es el formato. Vamos a comenzar de inmediato para ir aprovechando el tiempo. Antes voy a saludar a Bernardo, que ya está conectado. ¿Cómo estás, Bernardo? ¿Qué tal? Hola, Sebastián, Andrea, Fernando. Hola, ¿cómo están? Hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Feliz de dialogar, que es lo que más nos falta en Chile. Gracias por estar junto a nosotros. Una mañana de día sábado con mucha gente, 414 participantes ya, además de la transmisión, que según Facebook me avisa aquí, está ya en línea en CNN Chile. Bien, vamos a comenzar de inmediato con las primeras preguntas porque ya han llegado. Andrea, comencemos contigo. La primera pregunta es de Paulina Rojas y dice lo siguiente: ¿cuál es el fin del aumento del IVA si este es un impuesto regresivo y condicionado por el consumo de las personas? Andrea. Bueno, en el documento hay como distintas partes donde se habla del aumento del IVA. Yo primero voy a hablar entonces del IVA que iría al ahorro individual con este mecanismo que dice el mismo documento que nos falta un poco de tecnología. O sea, si todos consumiéramos con tarjeta de crédito sería más fácil asignar el IVA del IVA de nuestro consumo, del consumo de cada uno, a la cuenta de cada uno. Suponiendo que eso se pudiera hacer, no es mala idea. El problema es la implementación, porque esto es igual que se subiera la comisión y que esa comisión fuera a cuenta individual, excepto que el IVA es mucho más fácil de recaudar que las imposiciones, porque hay una tendencia o a que a veces los empleadores con menos formalidad se atrasan en el pago o se le olvida el pago de las cotizaciones,
Y otras veces el mismo empleado pide, por favor, que le den el equivalente a la cotización como sueldo, y no cotizan por el mínimo. Entonces a veces es difícil recaudar en cotizaciones, y en el IVA en general es un impuesto más fácil de recaudar, y en ese sentido no sería malo, y si es directo del consumo de una persona, de cada persona, a su cuenta individual, no lo veo regresivo. Ajá. Bien. La misma pregunta para... sí, ¿quieres agregar algo más, Andrea? No, es que no sé si la pregunta es sobre ese IVA a la cuenta individual o el IVA como para financiar un ahorro colectivo, que eso es distinto. Vamos a aclarar ese punto de inmediato, porque la pregunta estaba planteada en términos generales, por lo menos. Y si uno toma el debate contingente, digamos, lo que había planteado el ex ministro Briones, me da la impresión de que va por el lado del ahorro general, ¿no? Vamos a plantear la misma pregunta y luego podemos ir especificando en todo caso el tema, Andrea. Fernando, te planteo la misma pregunta, te la repito para que la tengamos claro. ¿Cuál es el fin del aumento del IVA si es regresivo y condicionado por el consumo de las personas? Luego será tu turno, Fernando, también. Sí, mira, yo te diría que esta propuesta tiene dos problemas. El primero es que las cuentas individuales, por la característica que tienen, que pivotean fuertemente en la tasa de interés a la cual son invertidas, cada vez están entregando pensiones más bajas. Si uno va a ver todas las estadísticas de superintendencia de pensiones y uno ve los promedios de pensión histórico y los promedios de las generaciones más nuevas que se han pensionado, la capitalización individual está dando pensiones más bajas. Entonces, seguir poniendo recursos en capitalización individual parece no ser la mejor solución. Probablemente ya sabemos a partir de la OIT que este es un sistema que tiene que ser, o que se ha ido reversando en al menos 11 países los últimos años. Entonces, yo creo que tiene primero ese problema. Y lo segundo es que no es baladí en el fondo cuál es el sistema de pensiones, del sistema tributario que tenemos para poder generar esta reforma. O sea, nosotros tenemos, a diferencia de otros países, un sistema tributario que es mucho más regresivo, donde existen muchas exenciones, y en donde avanzar por el lado del IVA hace que el sistema tributario sea más regresivo y que por lo tanto los montos que vamos a ir agregando a las distintas cuentas individuales van a ser evidentemente más altos para aquellas personas con mayores recursos y más bajos para los que tienen menos, y en algunos casos no van a ingresar recursos porque son personas que no consumen en los mercados formales, o sea, los que van a la feria no usan tarjeta de crédito, entonces, o de débito. En ese sentido, yo diría que es una propuesta que con el tipo de problemas que tenemos en el sistema de pensiones va a generar más regresividad y por lo tanto nos va a generar más problemas. Pero además, con las cuentas individuales que tenemos, con tasas que están hoy día como en el 3,8%, cuando las históricas son 8%, probablemente nos va a generar pensiones más bajas para las mismas trayectorias laborales. Bien. Bernardo, tus 2 minutos a partir de ahora. Bueno, yo creo que han tocado varios temas. El tema de recaudar cotizaciones, en definitiva, para subir... ¿No se escucha? Yo te escucho bien, Bernardo. Andrea, ¿lo escuchas a Bernardo, no? Bernardo, adelante. Parece que a Andrea se le cortó la comunicación. Se va a sumar de inmediato. Bernardo. Bernardo está silenciado. Bernardo, estás silenciado tú ahora. A ver. ¿Aló? Ahí sí te escuchamos. Adelante. Ya. Bueno, mira, evidentemente demasiadas pensiones son muy bajas y hay que subirlas. Pero las pensiones se suben con plata, no con magia y no con prejuicio. Yo creo que lo importante entonces es dónde sacamos la plata. Y la plata viene o de cotizaciones o viene de ingresos del Estado que son impuestos. La gracia de incorporar cotizaciones con el consumo, que eso es lo que se busca con el IVA, es que consumimos todos. Por supuesto, los que más tienen, más consumen. Pero el problema que tenemos hoy día en el sistema es que hay una parte muy grande de trabajadores que son informales, del orden del 27%. Entonces, naturalmente los trabajadores informales no tienen contrato, no son empleados con un contrato, no cotizan y por consiguiente no tienen acceso a
a una pensión más allá de la pensión base del pilar solidario. Pero además no solo eso, gran parte de los trabajadores trabajan formalmente como empleados en una empresa y después se retiran y pasan un periodo como informal. Entonces, lo que busca cotizar por la vía del consumo, y entonces a través de establecer cotizaciones dentro del IVA, es que todos coticemos. Y eso parece bastante justo y bastante más solidario, ¿no es cierto? Cuando uno quiere tener solidaridad para subir las pensiones, tiene dos caminos. El que Fernando estaba insinuando, que es quitarle cotizaciones a la clase media, que la clase media tenga pensiones más bajas para subir las pensiones de otros, o que las financiemos, por ejemplo, con el IVA. El IVA lo pagamos todos, los que más tienen, más pagan, y entonces es más justo porque es más solidario. Todos estamos aportando para las pensiones. El efecto de que los sectores de menores ingresos pagan más proporcionalmente, más IVA que los sectores de mayores ingresos porque no ahorran, se corrige por el hecho que si los beneficios de las pensiones van concentrados, si la plata que se recauda por esa vía de cotizaciones de consumo IVA se concentran en los sectores de menores ingresos, evidentemente salen ganando, porque van a poner menos de lo que reciben en pensión. Pasemos a otro tema que está vinculado en todo caso, pero para ir abordando otro de las preguntas, y me gustaría mencionar quién plantea también las preguntas voy mezclando algunas. Uno de los temas, Bernardo, que se plantea, Claudia Toledo lo pregunta, es cómo se traduce la aplicación del IVA en el aumento de pensiones, que era lo que abordaba de alguna forma Andrea también. ¿Es directamente para los consumidores o es a través del Estado de un ahorro colectivo? ¿Cómo ves tú ese proceso? ¿Y a qué bienes podría agregarse el aumento del IVA? ¿Y de cuánto podría ser ese aumento? Son algunas de las preguntas que estoy fusionando en una, Bernardo. 2 minutos de nuevo a partir de ahora. Bueno, existen las dos alternativas. Uno podría establecer cotizaciones vía el IVA, o sea, cuando uno compre cualquier producto, y tiene que ser todos los productos, a mi juicio, parte de ese IVA que se paga vaya no a la tesorería para que el Estado lo gaste, sino que vaya directamente a pensiones. Y eso que vaya directamente a pensiones puede ir de dos formas. O va a cuentas individuales de cada uno de los consumidores de IVA, que es lo que decía Andrea al principio, o puede ir a un fondo solidario, ¿no es cierto? En el caso nuestro de Reforma a la Reforma, en la página web de la Reforma a la Reforma, nosotros tenemos planteado un nuevo sistema de pensiones que tiene un 2% de aumento en el IVA, y ese 2% es un fondo solidario, y eso entrega una pensión base garantizada para todos, que se concentra en los sectores de menor ingreso, para compensar, entre otras cosas, el efecto de que ellos pagan más IVA. Perfecto. Andrea. Sí, bueno, sí, ahora yo quería hablar de la segunda parte. O sea, una cosa es que se use el IVA para recaudar para las cuentas individuales, y eso no me parece ni regresivo ni progresivo, sino que es ahorro de cada uno. Ahora, si lo que queremos es allegar recursos a un fondo común para que haya solidaridad en el sistema, a mí me parece que el IVA no es la solución. A mí me parece que la solución son los impuestos al ingreso, porque eso sí que me parece mucho más solidario, y porque además, o sea, porque ahí habría, el capital estaría pagando impuestos para solventarlo, y con respecto al IVA, esa es la gran diferencia. Y con respecto a la cotización, la gran diferencia es que no solo no está el capital aportando, sino que los trabajadores con mayor ingreso tampoco estarían aportando, porque hay un tope de renta para imponer, para las cotizaciones. De renta imponible. De la renta, y además las cotizaciones para la gente dependiente no van al ingreso imponible para impuestos. O sea, parte del aumento en cotizaciones de la gente con mayores ingresos se vería compensada por una disminución en el ingreso por impuestos. Entonces, no me parece que aumentar las cotizaciones sea una buena manera sino que los impuestos generales, y tampoco el IVA. Fernando. Sí, gracias. Bueno, primero hacerme cargo de que quiero quitarle las pensiones a la clase media.
No, lo que nosotros estamos proponiendo, al contrario, es que por mecanismos de redistribución, tanto intergeneracionales como intrageneracionales, es posible mejorarles las pensiones a todos los jubilados con nuevas cotizaciones, pero haciendo un énfasis en aquellos jubilados que tienen pensiones más bajas, disminuyendo la dispersión de las cotizaciones, donde tenemos hoy día sistemas de pensiones de más de 1.800.000 mensuales y otros sistemas que tienen promedio de 232.000. Lo que sobre el aumento de impuestos, yo creo que efectivamente lo que nosotros tenemos que buscar en una reforma tributaria es mejorar la progresividad, y para eso impuestos a la renta o impuestos a las grandes riquezas me parece que son hoy día más recomendados. De hecho, son recomendados por el FMI, por la OCDE, por la OIT, por la CEPAL. Hoy día mismo Estados Unidos está discutiendo un impuesto a los súper ricos, entonces me parece que ese es el camino en el que está caminando el mundo. Y en ese sentido, yo tengo la impresión que cuando hablamos de solidaridad con impuestos, lo que tenemos que fortalecer es el pilar solidario. Y fortalecerlo de las distintas, de una forma que es la que recomienda la OIT, es generar un piso de seguridad social donde todos los chilenos tengamos derecho a una pensión básica igual para todos. Esa es la recomendación 202 de la OIT, discutida ya debe llevar más de 10 años, y es la que está ordenando en generar la reorganización de los sistemas de pensión en el mundo a partir de un sistema mixto. Ajá, bien. Vamos a seguir con otras preguntas porque ya nos han ido llegando otros comentarios también respecto a este tema. ¿Es posible estimar cuánto aumentaría nuestra pensión si aumentamos el IVA al 21%? Lo que pregunta Rola en una de las preguntas que nos han llegado. Y otro de los temas también vinculados a esto es cómo se calcularía mi 2% de aumento del IVA que va en aumento de mi pensión a futuro. Si no es muy engorroso y si hay un mecanismo para ello, pregunta Ramiro también al respecto. Y ahí me gustaría, para cerrar esta parte respecto al IVA por lo menos, me gustaría preguntarles también si es que sobre el impacto que tendría efectivamente en el monto final de las pensiones, porque ya hemos discutido respecto a cuán eficiente es, cuán justo es o regresivo o no, pero sobre el impacto que podría tener en montos un aumento del IVA como se está planteando. Fernando. Mira, nosotros calculamos, mira, que tenemos un problema. Si nosotros, por ejemplo, ingresáramos ese 2% completo a cuentas individuales, como tenemos como las pensiones de capitalización individual giran en torno a la tasa de interés, la tasa de interés histórica es 8 y la que tenemos ahora es más o menos 3,8 y va bajando, se proyecta por la Superintendencia de Pensiones que va a ser un 3% en los próximos 10 años. El problema que nosotros tenemos es que dos trabajadores con la misma trayectoria laboral, aunque uno cotice un 2% más, va a sacar una pensión más baja en el sistema de capitalización individual. Porque hay menos rentabilidad. Porque el 60% de las pensiones actuales son los intereses que se acumularon. Entonces, el problema que nosotros tenemos y que tenemos entre manos es que tenemos un sistema que tendríamos que ponerle algo así como un 10% para recuperar lo que estamos perdiendo por tasa de interés. Entonces, si bien van a mejorar las pensiones, sí, van a mejorar las de los futuros, pero partiendo de una base más baja. Y ese es el problema que tenemos cuando estamos pensando en ingresar esto a capitalización individual. Distinto es que nosotros con ese 2% hiciéramos, por ejemplo, un reparto simple o un reparto intergeneracional, o sea, que entregáramos de jóvenes a viejos, que es el reparto simple que en general no le gusta a la derecha, que entregáramos de hombres a mujeres, que usáramos ese 2% solamente para mejorarles las pensiones a las mujeres, que en este sistema, por distintas razones que podemos detallar, entrega pensiones más bajas para las mujeres. Entonces, si ese 2% lo usáramos solo para mejorar y llevar a las mujeres a las mismas pensiones que los hombres, ya tendría un mejor efecto y sería inmediato. O que lo hiciéramos intrageneracional, que es la propuesta de ahorro colectivo solidario, donde desde los altos ingresos van hacia los bajos ingresos y disminuimos la distribución de las pensiones. Bien. Bernardo. Mira, bueno, en primer lugar yo creo que obviamente, y eso tiene que ver con algunos comentarios que he visto en el chat, yo estoy totalmente
esté de acuerdo que lo más importante sería subir las pensiones redistribuyendo gastos del Estado y no teniendo que subir los impuestos. Porque cuando subimos los impuestos, subimos los precios, bajamos los sueldos. Entonces, eso está perfectamente claro y eso es válido para el IVA, desde luego. Pero si no hubiera otra alternativa, depende cómo uno reparta ese, por ejemplo, 1 o 2% del IVA que se aumente, cuánto aumentan las pensiones. En el caso de la propuesta nuestra que tenemos en la página web de la reforma, las pensiones suben entre 20 y 70%. Y además se igualan las pensiones de los hombres con las mujeres, cosa que a mí me parece capital. O sea, me parece que lo más importante que tenemos que hacer en pensiones es igualar las pensiones de los hombres con las mujeres. Ahora, lo que plantea Fernando no coincide con la matemática, porque resulta que cuando uno vea a la página web de la Superintendencia de Valores, de AFP, perdón, ve que las pensiones del sistema de reparto son del orden de 200.000 pesos en promedio, y las pensiones del sistema de AFP, que son bajísimas y que hay que subirlas, son 300.000 pesos. O sea que no hay plata para repartir y subir las pensiones, porque el sistema de reparto se basa en lo siguiente. Yo tengo 5 lápices, tengo un señor con 3 y uno con 2. Si yo le quito 2 lápices a uno, que es lo que consiste el sistema de reparto, quitarle cotizaciones a la clase media, que tiene mejores ingresos, este queda con 1 y este queda con 4. Este perdió y este ganó. No hay forma de subir todas las pensiones como le gustaría a Fernando. A mí también me gustaría subir todas las pensiones, pero el sistema de reparto no hace posible eso. Sí, una pregunta sobre el dato. ¿300.000 pesos es la pensión que se entrega en el sistema de AFP? En promedio. ¿Bajo qué niveles de cotización, por ejemplo? Esa es una muy importante pregunta. En el caso voy a mirar la página aquí para ser exacto. Sí. En el mes de diciembre, la pensión promedio fue 303.000 pesos. Promedio total. Promedio. Ojo. Promedio total. Ahora, eso depende de los años cotizados. ¿Y la media, Bernardo? Cuando una persona que cotizó más de 35 años, o quienes cotizaron más de 35 años, tienen pensión promedio de 610.000 pesos. Entonces resulta que... Con una cotización altísima. Con una densidad, claro. O sea, ¿qué significa eso? Que poca gente tiene, digamos. Pero en cualquier sistema de pensiones, incluso en el de reparto más puro, quien cotiza más tiene más pensiones, ¿no? Sí. Voy a darle la palabra a Andrea. Fernando también levantó la mano para profundizar en este tema. Andrea. No, que lo que dice Fernando sobre las bajas de tasa de interés, desgraciadamente así, las tasas de interés, desgraciadamente y afortunadamente, depende en qué lado esté uno, digamos, pero para el tema de pensiones, una lástima que hayan bajado las tasas de interés, pero eso no significa que haya que pensar tanto en un sistema de reparto, porque al mismo tiempo que han bajado la tasa de interés, ha bajado la tasa de natalidad también. No hay una relación entre ambas, pero se calcula que si en 2019 hay 5 personas trabajando por cada jubilado, en el 2050 va a ser 2 personas trabajando por cada jubilado. Entonces va a ser mucho más fuerte la disminución de los activos versus los no activos, y los activos teniendo que financiar a los no activos, que la baja de la tasa de interés. Entonces hay que mirar la generalidad. Y por eso es muy importante tratar de la base de las malas pensiones, y eso yo creo que a esta altura, por mucho que se han tratado de desprestigiar a la AFP, a esta altura todos sabemos que las bajas pensiones se deben a los problemas que tenemos en el mercado laboral, a la baja densidad de cotizaciones, porque la mayoría, mucha gente tiene muchos tramos de su vida o sin trabajo, o que está en la informalidad, o que su empleador no le paga las pensiones. Entonces, tenemos que preocuparnos de las cotizaciones, tenemos que preocuparnos de que las cotizaciones se pagan, tenemos que preocuparnos de que la gente tenga una trayectoria laboral lo más densa posible, o sea, que no tenga desempleo, y eso pasa principalmente por educación. Tenemos que aumentar la edad de jubilación, y eso lo están haciendo todos los países del mundo. Vamos a hablar de eso también. No podemos hacernos los locos. Y con respecto a las mujeres, yo creo que hay muchas cosas que hacer para que las mujeres tengan mejor inserción laboral.
Bien, son temas que vamos a abordar en todo caso, están contemplados dentro de estos paneles de debate. Fernando, tú habías levantado la mano hace un rato, brevemente, porfa, para que pasemos al siguiente tema, porque ya nos han llegado preguntas para hablar sobre la ampliación del pilar solidario. Te dejo la palabra, Fernando. Sí, yo voy a leer solamente la ficha estadística previsional de febrero del 2021, que la hace la Superintendencia de Pensiones, solamente para aclarar números. En el total, el promedio de pensión que entrega el sistema de AFP es 247.000 pesos. Lo que leyó Bernardo Fontaine era solamente renta vitalicia de compañía de seguro, que es 304.000 pesos. Pero el retiro programado, que el que se entrega por AFP, son, escuchen bien, 180.000 pesos. Esas son las pensiones. Las pensiones del sistema antiguo son 240.000 pesos. Recién cuando nosotros le agregamos el aporte previsional solidario, la pensión que tenía un total de 247.000 sube a 280.000. O sea, el aporte previsional solidario lo suben 30.000 pesos más o menos. Y en el sistema antiguo sube a 306.000 pesos. Entonces, en el sistema antiguo, el promedio de pensiones con aporte previsional solidario termina siendo de 306.000 pesos y en el AFP o el nuevo de 280.000. Bien, la aclaración entonces para esos números también era importante. Déjame concluir. Bernardo, muy cortito, porque si no nos quedamos en un loop eterno en esto. Yo no vi la renta vitalicia, yo vi la pensión total, porque el sistema de pensiones incluye la pensión autofinanciada y el aporte solidario, y a mí me da 303.000 pesos, y versus lo que dije en el tema del sistema de reparto. Pero mira, yo creo que no hay que hacer esto. Las pensiones son bajas igual, ¿no es cierto? Las pensiones son bajas igual, pero no es cierto que un sistema de reparto dé mejores pensiones. Ese es todo el punto. Bueno, vamos a seguir conversando sobre ese punto seguro aquí. Estamos junto a Fernando Carmona, a Bernardo Fontaine y a Andrea Butelman en este panel de los y las 400. Y el siguiente tema, que creo que es bien interesante y vale la pena dedicarle un buen tiempo, tiene que ver con la ampliación del pilar solidario. Y han llegado varias preguntas sobre eso. Me gustaría plantear la primera, Andrea. Es de Felipe Álvarez. Él dice, crear una pensión base de 200.000 pesos para el 80% más vulnerable parece sensato si se financia con impuestos generales, pero en la práctica la noción de vulnerabilidad es claramente ambigua. Y este punto es bien relevante porque no está mucho en el debate, creo yo. ¿Bajo qué criterio se define que una persona es vulnerable? ¿Y cómo se establece ese piso mínimo también? Agregaría yo a la pregunta de Felipe. Andrea, te dejo la palabra. Sí, yo entiendo que la vulnerabilidad tiene que ver con la ficha CACEM, pero la verdad es que no lo tengo muy claro. Pero cuando ya hablamos del 80% más vulnerable, estamos hablando prácticamente, o sea, no creo que está quedando mucha gente fuera que debería que estar adentro, digamos, si estamos hablando de un 80%. El problema, o sea, todos queremos, y ojalá en vez de 200 fueran 300. El problema es que hay que ver cómo se va a comportar la gente, y eso en los números es muy difícil, porque si yo tengo asegurada una pensión de 200.000 pesos, es más probable que opte por la informalidad o que opte porque me paguen todo en el salario y que no me coticen. Entonces, todo en economía tiene incentivos, aunque a la gente le molesta, digamos, y entonces decir cuánto ingreso, cuánta recaudación necesito para cubrir esos 200.000 pesos para el 80% de la gente es difícil de calcular porque no sabemos cómo se va a comportar la gente. Y ahora hay formas también de generar incentivos, me imagino, Andrea, para poder por supuesto, estimular pensiones mayores, ¿no? La gente de todas maneras podría aspirar a pensiones mayores y no quedarse solo con la pensión básica. Es que dentro de cierto rango no vas a poder llegar a más, pero por eso hay sistemas de incentivos, hay sistemas de que por cada peso que ponga la persona, algo ponga el Estado para incentivar esas pensiones, pero si están muy debajo de los 200.000 pesos no hay incentivo que valga. Bien. Bernardo. Mira, yo creo que todos estamos conscientes que las pensiones son muy bajas y hay que subirlas con más cotizaciones, hay que subirlas jubilando más tarde, hay que subirlas incentivando que las personas coticen más regularmente, más años, ¿no es cierto? Ahora, nosotros en la página web de La Reforma tenemos un sistema de pensiones nuevo que se basa primero en una pensión base garantizada para el 90% de la población, no para los más vulnerables necesariamente, para todos.
y que está en la línea de la pobreza. Y sobre eso la persona tendría una pensión adicional que vendría fruto de su ahorro y de la rentabilidad de su ahorro en una cuenta. Hay que entender que lo que nosotros estamos defendiendo es un sistema de propiedad de las cuentas de ahorro previsional de los trabajadores, no la AFP o no la AFP. La AFP es una entidad que administra, que uno puede discutir, puede cambiarla. De hecho, nosotros tenemos bastantes críticas y bastantes cambios propuestos ahí respecto de ese tema, de cuál es la institucionalidad. Pero lo importante es que nosotros sí somos capaces de tener una pensión base garantizada de 170.000 pesos hoy día, y sobre eso una pensión adicional que va a depender del ahorro de cada cual, de las cotizaciones que haga y de la rentabilidad que obtenga, porque obviamente hay que premiar el esfuerzo de tanta gente que se levanta a trabajar y a empujar a Chile cada día. Fernando. Sí, gracias. Mira, los datos nos indican que el 70% de la población es vulnerable. Se entiende que alguien es vulnerable cuando, al perder su ingreso o al incurrir en un gasto inesperado, como una enfermedad catastrófica, cae desde sobre la línea de la pobreza abajo de la línea de la pobreza. Entonces, nosotros lo que sabemos es que el 70% de los chilenos, hasta el 70% de los chilenos, está en esa condición, o está con vulnerabilidad, porque si pierde sus ingresos cae bajo la línea de la pobreza, o cualquier enfermedad catastrófica lo lleva también bajo eso. Fernando, ¿y dónde está trazada la línea de la pobreza para agregar el dato? Depende cómo lo tomemos. A mí me gusta pensar que más o menos las estadísticas de la CAS dicen que en Chile las familias están compuestas por 3,1 personas. Si yo tomara la línea de pobreza de 3 personas, estoy más o menos en 360.000 pesos. Pero en los primeros 4 deciles están compuestos por familias de en promedio 4 personas. Entonces, en realidad, la línea de la pobreza que a nosotros nos sirve más para poder hacer política pública es la de 4, y ahí están 450.000 pesos. Y hay que pensar que el 50% de los chilenos, según los datos estatales, ganan menos de 400.000 pesos. Entonces, tenemos un problema ahí más o menos grave. Sí. Lo otro que yo te quería plantear es que lo que plantea Bernardo son puros cambios paramétricos, que es en el fondo mantener el sistema que tenemos y hacer un cambio aumentando la edad de jubilación, aumentando las cotizaciones, aumentando la edad de jubilación de las mujeres, por ejemplo. Y la verdad es que lo que nosotros necesitamos es un cambio de sistema. Nosotros necesitamos cambiar el sistema. ¿Por qué? Porque el sistema de AFP es un sistema de seguros privados. Yo me autoaseguro, o sea, la plata que yo junté es la que después puedo repartir durante mi jubilación. Cuando nosotros estamos hablando de pensiones, necesitamos hablar de seguridad social, y la seguridad social implica, como principio, el principio central de la seguridad social es la solidaridad. Y la solidaridad implica que podamos hacer redistribución dentro de las cotizaciones para ayudar a los que en el fondo tuvieron una trayectoria laboral peor o que tienen peores pensiones. Entonces, si nosotros queremos cambiar, o lo que nosotros necesitamos, y sobre todo pensando que estamos a puertas de un cambio constitucional, es probablemente que vamos a tener que hacer un esfuerzo por tener un sistema de seguridad social y no uno de seguros privados. Cuando eso suceda, probablemente no vamos a necesitar un sistema de AFP, sino vamos a necesitar pensar en reglas de solidaridad que permitan mejorar pensiones. Acá hay otra pregunta que nos plantea José Miguel respecto a cómo ir acrecentando el fondo solidario, ¿no? Y cómo financiarlo. Bernardo, ¿tú ves factible, pregunta José Miguel, que los impuestos específicos, por ejemplo, como el de los combustibles u otro eventualmente, puedan ir dirigidos al pilar solidario? Bueno, pero eso no es necesario. Hoy día la Constitución no lo permite, y no es sano que se creen impuestos con fines específicos. Pero sí es perfectamente posible redistribuir o incrementar los impuestos para financiar el Estado y que este cubra una serie de fines. Yo creo que lo que a mí me parece fundamental, Fernando tocaba la Constitución, yo voy de candidato a constituyente, así que tengo muy presente el tema. A mí me parece que lo que es esencial, que en la Constitución quede clarito que los fondos acumulados por los trabajadores son de los trabajadores, no son de la AFP, ni de los políticos, ni pueden ser estatizados, ni expropiados, ni nacionalizados. Ya lo vimos en Argentina lo nacionalizaron y ahora las pensiones en Argentina no tienen ni siquiera reajuste. Le eliminaron hasta el reajuste porque se gastaron la plata a los políticos. Entonces, no podemos tener ese sistema estatal de reparto. Tenemos que tener propiedad de los fondos. Tiene que haber libertad para elegir administrador de los fondos, incluida una opción estatal, y no es aceptable lo que está proponiendo el gobierno, que haya un administrador forzoso, estatal o obligatorio para nuestros ahorros previsionales. Y por último, tiene que haber obviamente un sistema solidario.
Lo hay hoy día en el pilar solidario, por eso se llama así, pero necesitamos una redefinición de ese pilar solidario en términos de una pensión base garantizada para al menos el 90% de la población. Fernando, entendiendo tus planteamientos previos, pero me gustaría de todas maneras plantearte la pregunta de José Miguel sobre estos impuestos específicos, cómo ir acrecentando el fondo solidario, de dónde financiarlo, ¿es conveniente hacerlo con...? Porque cuando nosotros vamos a ver los principios de seguridad social, lo que se nos plantea es que los sistemas de seguridad social tienen que ser financiados en partes iguales por empleadores y trabajadores. Nosotros acá en Chile tenemos un sistema que desde 1980 solo recoge cotización del trabajador en un 10%. Entonces estamos al debe, primero en el porcentaje de cotización en promedio, el promedio es 18,5%. Nosotros debiéramos llegar a un porcentaje de cotización de más o menos 18%, pero además debiéramos llegar de manera paritaria, o sea, trabajadores y empleadores debieran cotizar lo mismo. Entonces, yo partiría por eso, por traer a Chile hacia una situación de modernidad, ¿no? O sea, somos el único país de Latinoamérica que no lo hace. Luego, a mí me complica el usar impuestos para pagar beneficios sociales específicos. Creo que eso es una mala política. Lo que nosotros tenemos que mejorar es la recaudación tributaria de Chile, que hoy día está en el 21%, el de la OCDE promedio es 36%, en Estados Unidos 30% más o menos. Entonces nosotros tenemos espacio para subir los impuestos de manera progresiva, como decía. Hoy día el impuesto a las grandes fortunas es algo que avanza a nivel mundial, y a partir de eso mejorar el pilar solidario. El pilar solidario hoy día tiene un 0,8% del PIB. La propuesta del gobierno, si uno suma todos los beneficios del gobierno, llega más o menos entre el 1,2 al 1,2% del PIB. Y si nosotros creáramos una pensión básica solidaria universal de al menos la línea de la pobreza, estaríamos hablando de algo así como el 1,8% del PIB. Entonces es algo que podemos hacer sin necesariamente ir a algún impuesto en específico a los combustibles o otros. No es tanta la diferencia, ¿no? Quisiera hacer una aclaración aprovechando. Estamos esperando también que entre Andrea. Estamos junto a Andrea Butelman, junto a Fernando Carmona y Bernardo Fontaine en este panel de los y las 400. Y mientras esperamos que vuelva Andrea, que tuvo algunos problemas con su conexión, quisiera hacer una aclaración también a quienes están participando del chat. Han surgido varios comentarios que dicen que leamos sus preguntas, que leamos los mensajes que nos están enviando a través del chat. Bueno, la verdad es que la metodología de trabajo que ha sido diseñada y probada además para este ejercicio de los y las 400 tiene también ciertas reglas específicas y una de ellas es que nos mantengamos apegados a las preguntas que ustedes mismos, los participantes, sugirieron a través de este mecanismo deliberativo, el que tuvo cada uno de los grupos. Para quienes nos están mirando a través de otras plataformas, lo que busca ese mecanismo es velar por el balance de las preguntas. Todos los grupos que están participando de este proceso mandaron 2 preguntas que decidieron también democráticamente, así que esa es la razón para respetar esa metodología de trabajo por la cual yo no estoy leyendo el chat, que además está tan activo que sería un poco impracticable también porque la verdad es que hay muchísimos temas que están planteando a través del chat. Bueno, vamos a seguir adelante mientras seguimos esperando. Andrea, ahí ya la veo de nuevo. Ahí está, sí, ahí estás, Andrea. Bien, y Andrea, contigo quisiera partir el siguiente tema, porque ya nos han llegado las preguntas de otro de los puntos contemplados en este panel. Tiene que ver finalmente con regulación. Mariana González pregunta lo siguiente, y la pregunta se la dejo para Bernardo y Fernando también. ¿Es factible que las AFP vuelvan a hacerse cargo de las pérdidas o es mejor aplicar un impuesto a las ganancias? Mire, primero hay que decir que el encaje, las AFP tienen que poner de su bolsillo, digamos, el 1% del fondo, el cual se va a remunerar con la misma rentabilidad que le den a sus afiliados. Entonces, el sistema ya tiene construido un sistema para que se alineen los incentivos entre los afiliados y la AFP. Así que ahora, uno podría discutir si ese requisito es muy oneroso y reduce la competencia, y en ese sentido ya habría que ir viendo si las comisiones pueden aumentar con la rentabilidad.
¿Pero es conveniente que se hagan cargo de las pérdidas? Yo por eso estoy diciendo, sería conveniente si es que no tuvieran incentivo a impedir las pérdidas, pero ellos tienen incentivos a no tener pérdidas. Entonces, generalmente cuando tienen pérdidas es porque el mercado estaba malo y además tienen incentivo a no dispararse mucho con respecto a otras AFP. Entonces, no, yo creo que ya tiene suficiente incentivo. Ahora, si elimináramos ese encaje para que hubiera más competencia, si lo consideráramos una barrera de entrada, ahí sí habría que castigar a las ISAPRES que tienen, perdón, a las AFP que tienen pérdida y premiar a las que tengan una rentabilidad más allá del promedio, digamos. Andrea, ¿y un impuesto específico aplicado a las ganancias que tienen las AFP? ¿Te parece una buena idea? No, eso va en el sentido contrario, porque o sea, no. Porque si a ti te ponen un impuesto a las utilidades, va a agregar menos por tener mejores utilidades y, entre otras cosas, vas a aumentar los costos. Entonces vas a tener incentivo para aumentar los sueldos, aumentar los viajes, tener oficinas más bonitas, porque si no, igual la plata se te va en impuestos. Entonces, no creo que sea conveniente. Bien, Bernardo, la misma pregunta, la voy a repetir. Lo que ha dicho Mariana es si estás de acuerdo con que se hagan cargo de las pérdidas de las AFP o aplicar un impuesto a las ganancias. Mira, yo creo que las AFP efectivamente ganan mucho y efectivamente lo que falta es más competencia. La propuesta nuestra se abre y se elimina una serie de barreras que tiene la ley y las regulaciones para que existan mucho más alternativas y entonces pase como ha ocurrido con la portabilidad celular, ¿no es cierto?, que bajan los precios y mejoran el servicio. Pero hay que decir lo siguiente, lo más importante también sería cambiar el sistema de comisiones. Las comisiones deben ser variables según la rentabilidad, como es en la administración de los fondos en general en el mundo, como lo hizo Perú y lo hizo México en el sistema de pensiones que tienen ellos, digamos, donde cambiaron el sistema de comisiones para que la AFP, la administradora, ganara más cuando la rentabilidad es buena y ganará menos cuando la rentabilidad es mala. Eso parece obvio, ¿no? Y yo no entiendo por qué dentro de la urgencia que hay por subir las pensiones, los partidos políticos no se han puesto de acuerdo en hacer esa modificación. Ahora, respecto con el impuesto a las utilidades, mira, las utilidades suenan mucho, pero tú sabes, Sebastián, en realidad, ¿cuánto fue la utilidad del año pasado por afiliado? No. Fueron 2.000 pesos al mes por afiliado. Entonces, aunque elimináramos esa utilidad, si es que pudiéramos, y sin perjuicio de que eso tendría efectos negativos, que el servicio sería más malo y la rentabilidad de los fondos sería peor, como dice Andrea, si elimináramos eso, subiríamos 2.000 pesos al mes el monto de las cuentas. Entonces, no es relevante en realidad ese tema. Aprovecho de plantear otra pregunta que está muy vinculada a esto. Ale Rayo decía, ¿por qué no se establece ese impuesto para que sean enviados a un fondo solidario? Pero imagínate, si tú llevaras la utilidad a cero, significaría que los afiliados van a recibir 2.000 pesos al mes más en su cuenta. Eso no cambia las pensiones. Eso no es. Ese debate ya lo tuvimos cuando era ministro de Hacienda Rodrigo Valdés y él dijo, mira, esto es irrelevante. Sí, bien. Fernando, la misma pregunta nuevamente sobre hacerse cargo de las pérdidas, mejor aplicar el impuesto a las ganancias y cuál es el efecto, como decía Ale Rayo en su pregunta, que podría tener si es que esto se enviara a un fondo solidario. De hecho, sobre ese mismo tema, Eren Hans, otro de los participantes, preguntaba a dónde iría ese impuesto para las AFP. Mira, lo primero que nosotros debiéramos hacer es que las AFP ganaran por administrar los fondos de pensiones. Hoy día la AFP, con su comisión por flujo, que es decir, cobran por cada vez que un trabajador afiliado cotiza, están ganando solamente porque existan trabajadores. No existe, o las AFP no ganan por cómo administran los fondos, y eso es súper evidente cuando nosotros vamos a ver la caída de fondos o la caída de la rentabilidad de los fondos y que las ganancias de la AFP se mantienen más o menos iguales. Entonces, no hay incentivo dentro de las AFP para administrar de mejor manera los fondos con menores riesgos si yo no estoy ganando por administrar fondos, sino que estoy ganando porque tenga afiliado al sistema, y además los afiliados son obligatorios, ¿sí? No, tampoco es que hay un gran trabajo ahí.
Lo segundo es que tenemos además una segunda cotización de intermediación que se le cobra a los afiliados por su saldo y que va a pagar el trabajo de intermediación en el extranjero que debieran hacer la AFP. Entonces, el problema que nosotros tenemos por el lado de las ganancias es que si nosotros eliminamos la comisión de intermediación, las ganancias de la AFP bajan más o menos al 12%, que es una ganancia normal para cualquier empresa. Con la comisión de intermediación, las ganancias de la AFP suben a esta ganancia extraordinaria de entre 24 y 27%. Esto es lo primero que nosotros deberíamos hacer. Primero, coordinar que las comisiones sean por saldo y no por flujo. Y segundo, eliminar la intermediación, porque ya me cobraron una primera vez por, de alguna manera, administrar. Fernando, pero para volver a la pregunta original, entonces, ¿cómo se resuelve el tema del impuesto a las ganancias o bien de que se hagan cargo de las pérdidas? Preguntaba Mariana. Es que, a ver, para que ellos se hicieran cargo de las pérdidas, eso es lo que estoy tratando de decir, quizás no me percibe bien, lo primero que tendríamos que hacer es que ellos ganaran por administrar los fondos, sino cómo se van a hacer cargo de las pérdidas. Si ellos ganan por flujo, nunca van a tener incentivos. Uno lo puede ver, por ejemplo, en el caso mexicano. En México, cuando se pasa de administrar de flujo a saldo, disminuyen las pérdidas, porque además disminuye el nivel de riesgo al que están expuestas las pensiones. ¿Por qué? Porque ellos ganan directamente de ahí. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es enrielar los intereses entre afiliados y AFP. Ahora, quiero dejar súper establecido que yo estoy porque no existan más AFP. Tengo que responder la pregunta, ¿no? Sí. Y lo segundo, cuando yo voy a ver las ganancias extraordinarias, lo que tendría que hacer es eliminar la comisión de intermediación, que es la que genera las ganancias extraordinarias. Entonces, ahora, si las AFP debieran incurrir en un pago por pérdida a los fondos, a mí me parece que eso sería razonable, porque obliga a la AFP a buscar la mejor administración y la menos riesgosa. Sí. Bernardo, aquí hay otras dos preguntas. Una de Natividad. Perdona, que me gustaría corregir dos cosas cortitas. Es que queremos apegarnos a las preguntas, Bernardo, que nos están llegando. Son muchas. Bueno, lo hago dentro de mi tiempo. Natividad Rojas dice, ¿cuál sería el tipo de impuesto adecuado que se podrían aplicar a las AFP sobre las ganancias? Esa es la pregunta específica, aún entendiendo lo que han respondido ya hasta ahora. Y Bernardo, por otra parte, pregunta, ¿de qué modo concreto se afectaría la eficiencia de la AFP si se exige ese impuesto por ganancia? Bueno, mira, yo creo que tenemos un acuerdo con Fernando en que hay que cambiarle el sistema de comisiones para que sean comisiones relacionadas con la rentabilidad. Pero lo que no es correcto, o sea, yo creo que es muy importante analizar los problemas sin prejuicio, analizarlos sobre base de la realidad. Las comisiones de intermediación a las que se refiere Fernando son reguladas por la superintendencia y no van a la AFP. Y están metidos dentro de la rentabilidad. Por tanto, ahí no hay tema, ¿no? Ahora, y enseguida creo que también es importante hablar con las cifras correctas. La carga tributaria, el total de la producción que se destina a impuestos en Chile es el 21%, efectivamente, como decía Fernando. En la OCDE, en promedio, es como 2 o 3 puntos más. No es 36%, porque cuando uno compara con 36% está sumando las cotizaciones previsionales, de salud, una serie de cosas que no van al Estado en Chile y por tanto no están sumadas a las 21. Entonces, primero pongámonos sobre cifras reales y comparemos peras con peras y manzana con manzana y no cosas que son distintas. Ahora, respecto de la pregunta, yo creo que en realidad cualquier impuesto que pongamos a un sector específico se va a ir a precio. Al final no lo van a cobrar en mayores condiciones o en peor servicio. Okay. Es lo mismo que ocurre con el IVA. O sea, por ejemplo, ¿quién paga el IVA? El que le hace el cheque al Estado es el panadero. Los los que pagamos el IVA. Cuando uno pone cotizaciones con cargo al empleador, el empleador va a hacer el cheque de las cotizaciones, pero somos nosotros los trabajadores, los cotizantes, los que vamos a terminar pagando esto con menores sueldos. Entonces, no creo que tiene mucho sentido esto de decir, oye, si le ponemos un poco de impuesto a la utilidad de la AFP van a dar más peor servicio o van a subir las comisiones y nosotros vamos a terminar pagando. Cuando si dan mal servicio, para terminar de contestar lo último, si dan mal servicio es justamente el problema de eficiencia al que hacía mención uno de los que preguntaba. Cuando vamos por lana y salimos trasquilados. Andrea, te repito las dos preguntas para ceñirnos bien a lo que plantearon. Natividad decía cuál era el tipo de impuesto adecuado que se debería aplicar y por otra parte Bernardo planteaba si es que esto podría afectar la eficiencia de la AFP con este eventual impuesto a la ganancia extraordinaria. Bueno,
Eso yo ya lo segundo yo lo contesté. Cuando hay impuestos a las utilidades, hay incentivos, hay menos incentivos para ahorrar costos o hay más incentivos para inflar costos, digamos. Y eso es así. O sea, si te van a castigar por tener utilidades, va a hacer menos esfuerzo por tenerlas, digamos. El impuesto adecuado. Bueno, primero que nada, yo creo que las utilidades, una cosa son las utilidades y otras son las utilidades del negocio, porque están las utilidades del negocio y están las utilidades del encaje. Yo vuelvo a decir, hay un encaje. La AFP tiene que poner el 1% del fondo y correr los mismos riesgos que corren sus afiliados, y por lo tanto están alineados los incentivos por un lado, y por el otro lado las utilidades, por tanto, no son tan altas si uno le saca, pero igual son altas. Y parte de por qué son altas es por falta de competencia, pero no solo porque no haya más AFP, es porque nosotros como afiliados no nos fijamos cuánto nos están cobrando la AFP. La AFP sube las comisiones, bajan las comisiones y siguen teniendo los mismos números afiliados porque la gente no se cambia. Bueno, precisamente, Jacqueline Ibáñez, para vincularlo, Andrea, Jacqueline preguntaba cómo regular ese monto que cobran las AFP. Bueno, se ha regulado en Chile haciendo licitaciones de los nuevos afiliados, y algo se ha logrado. O sea, los nuevos afiliados han entrado a ISAPRE más barato. Con respecto a las comisiones que se pagan a otros fondos, son parte del negocio. O sea, tal como nosotros somos muy chicos o tenemos muy poca plata para manejar nuestra plata solo, porque necesitaríamos dedicarnos todo el día y por eso se lo encargamos a la AFP. La AFP en el mundo financiero global también son chicos y contratan a otros para que le hagan las inversiones. El proyecto que presentó el gobierno pasado exigía mayor transparencia en las comisiones pagadas y una demostración de que gracias a esas comisiones se habían logrado inversiones más rentables que si se hubieran hecho inversiones alternativas. Okay. Bien. Y eso es una manera de controlar el tema de las comisiones que hablaba Fernando, que están ante el Congreso en alguna ley y que se puede retomar. Bueno, ese punto es relevante también, ya lo han abordado, pero quiero de todas maneras plantear la pregunta para cerrar con esta parte sobre los temas de administración de las AFP. Hay tres preguntas que apuntan a esto. Luis pregunta por qué los cotizantes tienen que pagar servicios que solicitan a otras empresas. Antonia complementa eso diciendo ¿qué abarcan las comisiones por intermediación? Esa es su pregunta. Y por último, ¿qué hace falta? Pregunta Gonzalo Bustillos. ¿Qué hace falta para que las AFP no sean con fines de lucro y tengan la transparencia necesaria? Creo que son temas que están más o menos vinculados. Andrea, ¿te gustaría partir dando algunas luces sobre eso? Prefiero que parta Bernardo porque entiende mucho más del sistema financiero que yo. Perfecto, Bernardo. Mira, a ver, en primer lugar sí, yo creo que la AFP ha cometido muchos errores, y entre los errores que han cometido es falta de transparencia y falta de enseñarnos, educarnos, informarnos de cómo funciona el sistema y cómo es importante cotizar regularmente y cómo se administra. Pero lo que han hecho bien es aumentar nuestro ahorro. Fíjate que de cada 100 pesos que hay en cada una de nuestras cuentas, en promedio, para el sistema, 30 vienen de cotizaciones y 70 vienen de ganancias. O sea, la gestión de inversión de nuestros ahorros ha producido 70%, 70 de cada 100 pesos que tiene el sistema acumulado. ¿Y esa rentabilidad cómo se obtiene? Lo han obtenido invirtiendo en distintos países y en distintos negocios que han sido buenos. Algunos de esas inversiones requieren de un experto que supera la capacidad de la AFP. Si vamos a invertir en Asia, en China, si vamos a invertir en tecnología, en una empresa de biotecnología, si vamos a invertir en negocios sofisticados y complicados, yo como afiliado prefiero que la AFP subcontrate, ¿no es cierto?, un especialista sentado en China, y no que un señor sentado en el Paseo Humada me administre sin tener idea de cómo funcionan los mercados y las empresas allá. Eso son las comisiones de intermediación que no se pagan a la AFP, se pagan a un tercero que no tiene vinculación, que están regulados por la superintendencia, y esas comisiones son necesarias para obtener buena rentabilidad. Bien, esos 70 pesos que hemos ganado de cada 100
incluyen las comisiones, o sea, ya se le han restado las comisiones a esos 70 pesos y aún así hemos ganado esos 70 pesos de cada 100. Bien. Fernando, para cerrar este tema sobre las administraciones de la administración de las AFP. Mira, cuando Bernardo dice que efectivamente esa plata no va a las AFP, lo que él deja de decir es que si no la pagaran, los saldos de los afiliados tendrían que pagarlas las AFP. Por lo tanto, cuando ellos contratan comisiones de intermediación, porque nadie intermedia sin cobrar, ¿cierto? Y cuando la AFP intermedia la administración, que es su negocio, ellos tienen que administrar los fondos y intermedia la administración de fondos en el extranjero, se lo cobran a los afiliados en una parte de su saldo, cuando en realidad sigue siendo el mismo negocio y deberían pagarlo ellos mismos. Entonces nos están cobrando dos comisiones distintas por administrar los fondos. Ahora, cuando uno va a ver la comisión que se cobra por saldo, o sea, por flujo de la AFP, esa comisión es un 12,5% del total de los fondos que yo ingreso en promedio. Entonces, eso es una comisión muy alta en cualquier sistema. El 12,5% de lo que yo ingreso se va directamente al administrador de fondos, eso es muy alto. ¿Cómo se puede solucionar eso? Solamente tenemos un ejemplo en Chile que se llama AFC. El AFC es el administrador de fondos de cesantía, que se administra por solo una AFP. Cuando uno va a ver los costos de administración de la AFC, son 6.000 pesos por afiliado. Cuando yo voy a ver los costos de administración de la AFP, son 33.000 pesos por afiliado, en promedio. Y cuando voy a ver la más cara, son 100.000 pesos por afiliado. ¿Cómo se explica esa diferencia? Porque las AFP tienen que competir entre ellas y tienen que incurrir en costos de marketing entre las distintas empresas, ¿no? Eso quedó bien demostrado en la comisión que dirigió Rodrigo Valdés, en la cual me tocó participar como asesor del Ministerio del Trabajo. Entonces, y eso se demostró frente a los senadores y diputados de la época. Bien, estamos junto a Fernando Carmona, Bernardo Fontaine y Andrea Buttelman aquí en este panel discutiendo sobre pensiones en el contexto de este proyecto Los y las 400. Y vamos a pasar a otros temas. Hay varias preguntas también vinculadas a temas de administración, pero que tocan un tema bien relevante que tiene que ver con la representación finalmente de los propios afiliados dentro de los directorios, dentro de la toma de decisiones. Pregunta Yael Ramírez Soto. ¿Existe alguna experiencia en el mundo en que los o las afiliados o afiliadas participen en discusiones de grandes temas por medio de plataformas digitales o presenciales respecto a cómo se administran sus fondos, se refiere? Por ejemplo, con procesos deliberativos como este, el de los 400. ¿Quién quisiera partir con este tema? No, Andrea. yo hasta donde yo sé, eso no es así. Es posible, o sea, cuando hay cambios legales en los países más desarrollados o cambios normativos en los países más desarrollados, si hay consulta ciudadana y se puede participar. Pero ya en la inversión de día a día de una AFP es difícil. Ahora, dado que hay cosas donde falta transparencia, quizás sería aún que lo reguláramos, por ejemplo, que reguláramos que las comisiones se las van a pagar solamente las de intermediación, solamente si fue buen negocio, digamos, comparado a un benchmark. A lo mejor es bueno que haya representantes de los afiliados para que esas regulaciones se cumplan. Representantes, pero no una asamblea, digamos. Andrea, y sobre eso, Fernando Reyes pregunta, ¿cuáles serían requisitos y cuál es el peso representativo de un representante de los trabajadores en la AFP? A eso me refiero. Un trabajador solo, o un representante de los trabajadores, supongamos que diseñamos una elección que logre ser representativa, un representante solo sentado en un directorio no va a poder hacer mucho, porque además el objetivo de la empresa es ganar plata y el objetivo de los directores es ayudar a la empresa a ganar plata y no pueden tener otro objetivo. Pero sí tienen el objetivo también los directores de que las regulaciones se cumplan. Entonces, si las regulaciones apuntan a mayor transparencia y a justificar los contratos de intermediadores, es posible que tener representantes ayude, fortalezca esas regulaciones. Bernardo, la pregunta de Yael apuntaba principalmente a la posibilidad de que participen afiliados en las discusiones de grandes temas a través de plataformas deliberativas o experiencias como Los y los 400. Lo subvinculo también con el tema de Fernando de cuál sería el peso específico de un representante de los trabajadores en una AFP.
creo que, mira, tiene que haber transparencia y justamente toda esta discusión sobre estas comisiones de intermediación que aludía Fernando demuestra cómo las AFP han fallado en explicarlos por qué conviene o no conviene, porque Fernando se equivoca. Si resulta que para invertir en China hay que contratar a un especialista chino y eso lo va a pagar la AFP y no se va a descontar de la rentabilidad del afiliado, la AFP no lo va a contratar y nosotros vamos a perder la rentabilidad de buenos negocios en el mundo. Por eso esto está regulado por la superintendencia. Y lo importante al final es que nuestra plata crezca. Lo importante es que... Pero vamos al punto, Bernardo, de la pregunta específica. Exacto. Entonces, yo creo que por supuesto que tiene que haber transparencia, por supuesto que puede haber participación, pero lo más importante es que nuestros ahorros estén seguros y ganen rentabilidad. Y yo creo que eso es bueno que lo hagan especialistas. No podría haber una asamblea que decidiera todos los días en qué invertir nuestra plata porque terminaríamos con peor rentabilidad. La AFC, que dice Fernando, claro que cobra menos, pero renta mucho menos. Entonces no es tan conveniente. Resulta que al final, ¿cuál es la gran diferencia de este sistema de capitalización con cuentas de propiedad de los trabajadores con el sistema de reparto que propone Fernando? Que nosotros cuando repartimos tenemos nada más que las cotizaciones, que son 30 pesos. Hoy día nosotros tenemos 100 pesos. Es insuficiente porque las pensiones son malas porque hemos cotizado Bernardo, poco. Pero volviendo a la pregunta original, pero Fernando al final preguntaba... tenemos que tener en cuenta que si nosotros tuviéramos un sistema de reparto tendríamos solamente 30 pesos para repartir y tener pensiones, y hoy día tenemos 100. Tratemos en todo caso, remitirnos a las preguntas que nos han planteado, porfa, para respetar la metodología. Fernando. Sí, mira, ¿qué es lo que nosotros... Yo insisto en que este no es mi sistema preferido, no me gusta, pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer o por qué se justifica que exista, por ejemplo, un representante de los trabajadores o dos en el directorio de la AFP? Porque nosotros lo que necesitamos, o lo que necesitan la mayoría de los chilenos, es que la AFP no se conviertan en una suerte de casino, donde nosotros perseguimos las mayores rentabilidades, pero asumimos los mayores riesgos a partir de los trabajadores, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como esto es un sistema individual, cuando se pierden fondos, se pierden mis fondos, yo no los voy a recuperar, o la AFP no me va a dar un vale por mala administración y me va a recuperar los fondos, sino que los perdí nomás y después tengo que esperar, si es que todavía tengo tiempo, a que vuelvan a subir. En ese sentido, el tener dos trabajadores o un trabajador en el directorio permite al menos que nosotros sujetemos la administración de fondos de una forma más prudencial. Cuando nosotros vamos a ver, porque las AFP tienen una posibilidad de inversión, tienen un límite de inversión que fija la superintendencia, y cuando vamos a ver cómo se cumplen esos límites, las AFP siempre están pegados al mayor riesgo posible. Entonces, desde el punto de vista de los trabajadores que necesitan que sus fondos estén al menor riesgo posible para no perderlo y para poder asegurar la mejor pensión, entonces es que se justifica en este sistema la presencia de los trabajadores. Ahora, en un sistema distinto que fuera estatal también se justificaría porque efectivamente tiene que haber algún tipo de supervisión sobre cómo se administran los fondos. Sí, y eso tiene que ver también a dónde van dirigidos los fondos, me imagino, no solo con garantizar transparencia y rentabilidad, sino a ver en qué sectores se está invirtiendo, etcétera. Otras preguntas que están también vinculadas. Pancho Mira pregunta, Fernando, ¿por qué no transformar a los cotizantes en socios o derechamente accionistas, votar en decisiones importantes en el sistema de administración de fondos? ¿Y por qué no crear la figura del defensor del cotizante? Es la pregunta también complementaria de Ignacio Díaz. Que como insisto, a mí me parece que eso cuando estamos hablando de un sistema de seguridad social, e incluirle como todas estas reglas de mercado, como que esto fuera una empresa, me parece que es contraproducente, porque estamos asumiendo la lógica no de que necesitamos llegar en algún momento a jubilarnos con una pensión asegurada, en el caso promedio del mundo un 70, 65% de tasa de reemplazo, en el caso chileno un 47% más o menos, y eso con aporte previsional solidario. Entonces, me parece que seguir ahondando en las lógicas de esto como empresa privada es pernicioso, porque cuando nosotros vamos a ver cuál es el problema del sistema de seguridad social o de pensiones, es que no existe el principio de solidaridad. Si nosotros seguimos insistiendo con que estos son cuentas individuales
que cada uno es socio, qué sé yo, estamos yéndonos por el otro camino. No estamos armando seguridad social, estamos armando seguridad privada. Bien. Andrea, ¿te parece crear una figura del defensor de cotizantes? Lo que preguntaba Ignacio, y Pancho Mira preguntaba sobre la posibilidad de transformar a los cotizantes en socios o accionistas directamente de las empresas y votar en decisiones importantes. Yo creo que el defensor del cotizante es la super de AFP. Ellos son los que velan porque nuestros fondos estén ahí, etcétera. Es que Ignacio lo planteaba para que estuviera ese defensor, esa persona específicamente en el directorio. Bueno, es lo mismo que dije del director. Está bien para defender que se cumplan las regulaciones, pero no va a poder cambiar, uno o dos no van a poder cambiar seguramente el equilibrio de la AFP, y además que no sé qué harían. O sea, podrían decir, reduzcamos las utilidades voluntariamente. No puede un director de empresa decir eso. Un defensor de las cotizantes quizás, pero igual no lo veo dentro de un esquema de empresa privada. ¿Y cuál era la otra? Respecto a la posibilidad de transformar a los cotizantes en socios o accionistas, decía. Sí, yo creo que, o sea, yo sí creo que esa es una posibilidad, pero habría que pensarla bien, digamos, pero yo creo que sí sería una posibilidad, y ahí se despejaría el tema de las utilidades, que insisto, parecen súper altas, pero tal como Bernardo dijo, una menor rentabilidad de la AFP, no subiría las pensiones, pero sí subiría el sueldo líquido en 0,2%, y esa es los resultados de la misma comisión que habla Fernando con Rodrigo Valdés. De hecho, Rodrigo Valdés me dio el número. 0,2% aumentaría el ingreso si se eliminan totalmente las utilidades de la AFP. Bernardo, las preguntas específicas, la de Pancho Mira, ¿por qué no transformar a los cotizantes en socios o accionistas para que voten en decisiones importantes? Y la segunda, la de crear esta figura del defensor del cotizante. A mí me encanta la idea de que los cotizantes seamos socios, ¿eh? Y creo que lo que tenemos que hacer justamente es cambiar la ley, como decía al principio, para eliminar barreras. Es muy caro, es muy difícil y burocráticamente muy complejo crear AFPs. Lo que necesitamos es crear muchas AFPs, que los sindicatos tengan la AFP, que los trabajadores, que una serie de otras instituciones puedan tener AFP, y entonces haya múltiples administradores, y eso ya nos lleva a la competencia. ¿Y qué aprendimos con la portabilidad celular? Que cuando hay competencia los precios bajan y el servicio mejora. También tiene que haber una AFP estatal, porque si bien yo no simpatizo con esa idea, porque no me sentaría tranquilo con que mis fondos estén administrados por el Estado, pero sí comprendo y comparto que haya otros chilenos que sí. Así que eso de todas maneras. Ahora, lo importante, nuevamente, es que haya participación, transparencia, competencia, para que tengamos buenas pensiones, porque las pensiones son demasiado bajas. Y parte de eso, no lo único, parte de eso es que haya buena rentabilidad. Y la rentabilidad que hemos tenido es bastante buena. Fíjate que el año pasado, estaba mirando aquí, pero estaba buscando los papeles, en la crisis económica más grande de los últimos 100 años, la rentabilidad al final del fondo A, estoy mirando aquí por ejemplo, fue de 1,74% por sobre la inflación. O sea que al final no es verdad que tengamos tantas pérdidas, que esto sea una especie de ruleta, no. Sí, tenemos pérdidas y tenemos utilidades también. En promedio tenemos muchas utilidades y hemos ganado 70 de cada 100 pesos. Entonces, ojo, tengamos un sistema de pensiones que genere rentabilidad para los trabajadores, para que multipliquen sus cotizaciones y tengamos mejores pensiones. Vale, 12:28, estamos cerrando ya esta mañana. Las preguntas ya las hemos planteado, las sintetizamos de la mejor manera posible. Había muchas preguntas que no las leímos explícitamente porque repetían algunas ideas o conceptos que ya fuimos abordando durante la conversación. Pero les dejaría 1 o 2 minutos para una reflexión final. Fernando, partamos contigo. Muchas gracias. Mira, yo lo que puedo decir en mi reflexión final es que nosotros tenemos un sistema que por diversas razones no cumple con los criterios mínimos de los principios de la seguridad social. Y eso ha afectado principalmente la legitimidad del sistema. Porque es imposible que nosotros, a partir de la mayor cantidad de marchas que hagamos, le vayamos a lograr sacar a la AFP una mayor pensión final para los socios o para los afiliados.
Entonces, cuando nosotros vemos el problema social que tenemos, de la falta de legitimidad del sistema, lo que se nos está planteando es que necesitamos cambiar el sistema, porque dentro de los marcos de este sistema de capitalización individual no es posible hacer cambios como los que pide la ciudadanía para que finalmente suban las pensiones. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Es que en Chile deberíamos discutir un sistema de seguridad social bajo los marcos de lo que nos plantea la OIT en su convenio 102 y la recomendación 202, que además, de acuerdo a diversos cálculos, son posibles o es posible que suban las pensiones más que llevar los recursos a capitalización individual, algo que se demostró recientemente en este debate que hay en el Senado, donde toda solidaridad aumenta mucho más que toda capitalización individual, ambos estudios hechos por la IPRES, de este gobierno. Entonces, yo creo que debiéramos empezar a discutir seguridad social y abandonar esta idea de seguros privados que nos plantea la AFP. Bernardo. Mira, yo creo que lo que está claro es que demasiadas pensiones son bajas y eso no puede seguir esperando, y por eso sorprende a los ciudadanos que en el Congreso y el gobierno todavía no se pongan de acuerdo. Es una vergüenza en realidad para el Congreso y el gobierno que no se hayan podido poner de acuerdo todavía en mejorar las pensiones. Pero tenemos que cuidar que mantener un sistema de capitalización donde los trabajadores son dueños de sus ahorros, como lo hemos comprobado con los retiros de la AFP recientemente, y donde tenemos buena rentabilidad porque eso multiplica nuestras cotizaciones. Y eso no es suficiente, evidentemente, porque hay sectores que no pueden ahorrar suficiente, y por eso tiene que haber una fuerte solidaridad, lo más pareja, lo más parecido a una pensión base para todos. Y por último, necesitamos igualar las pensiones de los hombres con las mujeres. Eso me parece a mí fundamental. Bien. Y eso deberíamos hacerlo lo antes posible y en la forma progresiva que el Estado pueda financiar. Gracias, Bernardo. Andrea. Sí, yo voy a ser un poco más pesada. Yo encuentro que esto de la legitimidad de la AFP es como circular. Alguien se dedicó a deslegitimarla y a contar mentiras sobre la AFP y ahora están deslegitimadas, entonces tenemos que cambiarla porque están deslegitimadas en base a mentiras. Que las pensiones son bajas y eso no es culpa de la AFP, sino que es culpa del mercado laboral que tenemos. La gente sufre un mercado laboral súper inestable y le cuesta mucho encontrar trabajo, le cuesta mantenerlo, le cuesta volver a encontrarlo, etc. El sistema de capitalización individual, claro, puede que en algún momento necesite ayuda solidaria, pero si estamos hablando de solidaridad, para mí la solidaridad es entre todos los ciudadanos de un país y no solamente entre los trabajadores. Entonces, cuando hablamos de seguridad social, ¿significa aumentar las cotizaciones o significa aumentar los impuestos? Hay discusión. Para la mayoría de la gente, la seguridad social es entre los trabajadores. Para mí, entre todos los ciudadanos de un país. Y los más ricos también se tienen que poner. Bien, Andrea Butelman, Bernardo Fontaine y Fernando Carmona nos han acompañado en este panel. Vuelvo a reiterarles el mensaje a quienes han participado en esta mañana. Muchas preguntas no se podían plantear explícitamente, repetían algunas ideas de otras. Tratamos de fusionarlas de la mejor manera posible, de sintetizarlo. El objetivo era que Andrea, Bernardo y Fernando nos pudieran dar sus puntos de vista y responder específicamente a cada una de ellas, pero a la mayor cantidad de preguntas también y abordar la mayor cantidad de temas. Recordemos que vienen más paneles. Hoy día en la tarde seguimos hablando de pensiones en este trabajo de los y las 400. Nuevamente a los tres, muchas gracias por estar junto a nosotros y a todos quienes se sumaron a esta transmisión de los y las 400. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Chao. Chao, Andrea. Chao, Bernardo, Fernando. Así acaba esta sesión plenaria, tema pensiones, que nos va a estar acompañando durante los próximos meses con el debate acá en el Parlamento de esta reforma de pensiones. Nosotros dejamos hasta acá esta transmisión especial de TV Senado Chile Delibera, pero los invitamos a que esté junto a nosotros a partir de las 4 de la tarde, porque estaremos con la segunda sesión plenaria de esta jornada, donde seguiremos hablando también de este mismo tema, de pensiones, pero abordando también otros asuntos que son muy relevantes. Algunos de ellos ya se tocaron brevemente acá, pero durante la tarde seguramente se van a profundizar, así es que la idea es que esté junto a nosotros. La invitación está hecha, nos reencontramos más tarde.